Muy bien, bienvenidos a la clase del día de hoy, chicos. El día de hoy veremos lo que es prisma y cilindro. ¿De acuerdo? Son dos figuras que quizás a la primera puedes pensar que no tienen nada que ver, pero en realidad sí, tienen mucho parecido. Ahora, los prismas tienen dos caras, en este caso, que son sus bases, que son congruentes y paralelas entre sí. A estas dos nos referimos, ¿de acuerdo? Mientras que sus caras laterales son regiones paralelográmicas. ¿Qué significa que sean regiones paralelográmicas? Que son paralelos. Ahora, normalmente pueden ser rectángulos, que es lo normal cuando hablamos de un prisma recto, pero también hay prismas oblicuos, ¿de acuerdo? Que puede darse el caso que las caras ya no sean rectángulos, sino que sean, en este caso, romboides, ¿de acuerdo? Ahora, los elementos de un prisma vienen a ser las esquinas, que son las uniones de las aristas, llamados vértices, ¿de acuerdo? Las líneas que antes venían a ser los lados de los polígonos, ahora se les conoce como aristas. ¿De acuerdo? Y tenemos las caras laterales, que son las que se encuentran alrededor en este caso del poliedro, que es el prisma. Y por último tenemos las caras bases, que son obviamente la base superior y la base inferior de manera respectiva. Muy bien. Ahora, las bases, según la figura, son la cara en la que se apoya el prisma y su opuesta, ¿no? O sea, supuestamente esta es la cara donde se apoya el prisma y este es, en este caso, su opuesto, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, las caras laterales que son las caras que comparten dos de sus lados con las bases. ¿Qué significa esto? Dos de sus lados, este lado y este lado, lo comparte con su base, o sea, el lado superior y el lado inferior. ¿De acuerdo? La suma de sus áreas es el área de la superficie lateral del prisma. Es decir, si tenemos que esta base y esta altura son lo mismo para todos, entonces hallamos el área de una y lo multiplicamos en este caso por 5 porque son 5 caras laterales. ¿De acuerdo? Pero en este caso la suma de las áreas de las caras laterales viene a ser el área de la superficie lateral. Ahora, las aristas son los lados de las bases, ¿de acuerdo? Son los lados, mira, del polígono de la base. Y de las caras laterales también. O sea, por ejemplo, este es un rectángulo, ¿sí o no? Y te das cuenta, las aristas vienen a ser los lados de ese rectángulo. Pero también vienen a ser los lados del pentágono que está en la base y también los lados de este rectángulo que está acá. O sea, las aristas vienen a ser justamente los lados del polígono. Pero en el poliedro se le llama aristas. Los vértices son los puntos en donde se encuentran cada par de aristas, ¿no? Cada par o de 2, 3 a más aristas, ¿de acuerdo? Donde coinciden de 2 a más aristas, eso viene a ser en este caso el vértice. Las diagonales son los segmentos que unen dos vértices que no están en la misma cara del prisma. Por ejemplo, yo no puedo unir este vértice con este vértice y decir que es una arista, porque pertenecen a la misma cara. Tendría que unir este vértice con otro que esté en otra cara. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver todavía más adelante. Ahora, los prismas se nombran según sea el polígono de sus bases. Por ejemplo, si el polígono es un triángulo, se le llama prisma triangular. Si el polígono de sus bases es un cuadrado, prisma cuadrangular. Si es un pentágono, prisma pentagonal, hexagonal y así de manera sucesiva. Ahora, el área de la superficie lateral, de acuerdo, de un prisma recto, va a ser igual siempre al perímetro de la base, que a partir de ahora lo vamos a llamar 2P, que es la forma correcta de llamar al perímetro, 2P. No es que voy a hallar el perímetro y lo voy a multiplicar por 2, no. 2P es la forma de llamar al perímetro de la base, por altura en este caso. O sea, sumo la longitud de los lados, en este caso, del polígono de la base, y eso lo multiplico por la altura. Listo. Y eso es el área de la superficie lateral, o sea, todo lo que rodea al poliedro. Ahora, el área de la superficie total es igual al área que acabamos de hallar de la superficie lateral y le sumo el doble del área de la base. Quiere decir, ¿por qué le sumo el doble al área de la base? Porque hay dos bases, justamente. Hallo el área de una de las bases y lo multiplico por 2 para hallar el área total, sumado con el área de la superficie lateral. Y tenemos por último el volumen, que el volumen simplemente es igual al área de la base multiplicado por altura. Listo, nada más. Hallo el área de la base, lo multiplico por la altura, ¿sí? Y se terminó. ¿Qué cosa es la altura? Es la distancia entre base y base. Esa es la altura. Ahora tenemos lo que es el cilindro recto o cilindro de revolución. ¿De acuerdo? Que como te mencioné hace un momento, aunque parezcan figuras diferentes, tienen mucha relación. ¿Por qué? Porque en este caso su base del cilindro no son polígonos, no son triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, no. En este caso son círculos. ¿De acuerdo? Pero también como el prisma, también tiene dos bases, una base superior y una base inferior. ¿De acuerdo? Ahora,
Se le llama cilindro recto por lo de las bases, pero también se le denomina cilindro de revolución. ¿Por qué? Porque si yo tomo un rectángulo, mira, y lo hago girar, tomando como eje de giro a uno de sus lados, ¿de acuerdo? Es como que tomas una hoja y la hoja la agarras desde uno de sus lados y la giras. ¿De acuerdo? Todo ese giro va a barrer lo que viene a ser un cilindro de revolución. Porque es generado por una región rectangular al girar 360 grados en torno a uno de sus lados. Listo, sencillo. Ahora, en el cilindro tenemos también elementos, así como en el prisma. En el caso de la altura, en el caso del cilindro también se le tiene la misma medida que la famosa generatriz. ¿Qué es la generatriz? En el caso del cilindro coincide con lo que viene a ser la altura. ¿De acuerdo? O sea que la altura es igual a la generatriz, numéricamente hablando. Ahora, el eje de giro, que en este caso es donde giró en este caso mi cilindro, viene a ser la unión de los centros de ambos círculos. El círculo, su centro, el primer círculo tiene el círculo O1, el segundo círculo tiene el centro O2. Uno de esos dos puntos y ese va a ser mi eje de giro, o mi eje simplemente. G es la generatriz que te mencioné hace un momento y H la altura. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Se menciona ¿por qué? Porque más adelante cuando veamos otro tipo de figuras, vamos a ver que la altura y la generatriz tienen otra forma de expresarse. En el cilindro, el área de la superficie lateral, chicos, viene dada por 2pi por R por G. ¿Qué cosa es la generatriz? 2pi por R por G. ¿Qué cosa es R? El radio del círculo. Ya sea el círculo de arriba o el círculo de abajo, es el mismo radio. 2pi por R por G. Listo. El área de la superficie total viene a ser 2pi por R más G. ¿De acuerdo? O sea, voy a sumar en este caso el radio, la generatriz, y eso en este caso lo voy a multiplicar por 2pi. Y por último tenemos el volumen. El volumen sería pi por radio al cuadrado por G, por la generatriz. Listo, nada más. Esas son todas las fórmulas que vamos a ver el día de hoy, chicos. Debes tener en cuenta que en un prisma y en un cilindro se calcula con la siguiente fórmula. Área de la base por altura. ¿Por qué, profesor? ¿Es la misma fórmula? Sí. Si te das cuenta, en el cilindro, perdón, en el prisma te piden área de la base por altura, para hallar el volumen. Y en el cilindro te piden pi por radio al cuadrado por la generatriz. Pero pi por radio al cuadrado es el área del círculo, ¿sí o no? O sea, el área de la base. Mientras que G, ¿te acuerdas que es la altura, sí o no? Por lo tanto, esto es área de la base por altura, y acá también área de la base por altura. O sea, tienen la misma fórmula prácticamente. Y listo, chicos. Esto es todo en cuanto a lo que es el prisma y el cilindro. Vamos a ver ahora lo que es la práctica dirigida. Muy bien. El primer ejercicio me dicen, calcula el área lateral del cilindro recto si R es igual a 8 unidades. Recordemos, área lateral del cilindro recto, del cilindro, acá está. Área de la superficie lateral. Área de superficie lateral es igual a 2pi por R por G. O sea, me están pidiendo hallar en este caso el área de la superficie lateral, que es igual a 2pi por R por G. Listo. Pi obviamente ya sabemos que es un número irracional que no lo vamos a reemplazar. Pero el radio ya sabemos cuánto vale. El radio me dicen que vale 8 unidades, ¿sí o no? Entonces el área sería 2 por pi por el radio que vale 8 por la generatriz que viene a ser lo mismo que la altura, que en este caso vale 10. Recuerda que son unidades. Al final vamos a colocar las unidades. Ahora, estamos hallando área. Y recuerda que área son unidades cuadradas. Siempre. Multiplicamos los números. 2 por 8, 16. 16 por 10, 160. Por lo tanto, sería 160 por pi unidades cuadradas. ¿Por qué cuadradas? Porque estamos hallando áreas. ¿De acuerdo? 160 pi unidades cuadradas. El siguiente me dicen, calcula la suma de las longitudes de las aristas laterales del prisma recto. A ver, ¿cuáles son las aristas laterales? Solamente las aristas que pertenecen a las caras laterales. En este caso sería esta que está acá, esta que está acá, ¿de acuerdo? Esta de acá y esta de acá. Esas son las aristas laterales, chicos. ¿Por qué? Las otras aristas A, B, C, C, D y D, A, F, F, G, G, H y H son aristas de la base, ¿de acuerdo? Es una arista lateral y esas son aristas de la base, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me dicen, calcula la suma de las longitudes de las aristas laterales. Son solamente las que son acá perpendiculares a las bases. Ojo, solo las perpendiculares a las bases, porque de repente alguno me dice,
Profesor, pero eso también es una arista de la cara lateral. No estamos hablando de aristas de la cara lateral, estamos hablando de aristas laterales. Las aristas laterales son las perpendiculares a las bases. AE, BF, CG y DH, nada más. Por lo tanto, si me piden la suma y la longitud de las aristas laterales del prisma recto, como es un prisma recto, se entiende que todas estas aristas laterales miden lo mismo. Es decir, esta mide 7 centímetros, esta también mide 7 centímetros, y esta de acá también mide 7 centímetros. Por lo tanto, si sumo las 4, 7 más 7 más 7 más 7, 7 por 4 es 28, 28 centímetros. Listo. Muy bien. Me dicen, calcule el área de la superficie lateral del prisma triangular recto. Muy bien. Área de la superficie lateral del prisma, acá está. Perímetro de la base por altura. Alturita. Área de la superficie lateral es igual a perímetro de la base por altura. ¿Cuánto vale el perímetro? El perímetro es 2P. Recuerda que el perímetro es la suma de la longitud de los lados, en este caso de la base. Ahora, ABC es una base, se llama. Entonces nos faltaría hallar la suma de la longitud de sus lados. Si este lado mide 12 y este lado mide 13, date cuenta que ese es un triángulo rectángulo, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, como es un triángulo rectángulo, se supone que acá se debe cumplir el teorema de Pitágoras. Si este vale 12 y este vale 13, ¿cuánto mediría el lado BC? Vamos a colocar una X. Entonces, 13 al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más X al cuadrado. Date cuenta que el 13 al cuadrado, el 13, perdón, viene a ser la hipotenusa. ¿Ok? Porque está frente a 90 grados. 13 al cuadrado, 169, 12 al cuadrado, 144, más X al cuadrado. 169 menos 44 es 25. Por lo tanto, ¿cuánto valdría X al cuadrado? Valdría 5 y en este caso en específico, 5 centímetros. Muy bien, entonces X vale 5 centímetros. Ya sabemos cuánto valen los tres lados del triángulo ABC. ¿Qué me queda hallar? El perímetro, ¿no? 12 más 13 más 5. 12 más 13 es 25 y 25 más 5 es 30. Por lo tanto, la suma sería igual a 30 centímetros. Área de la superficie lateral es igual a 30 por la altura, que vale en este caso, ¿cuánto vale? Me lo están dando de dato. Vale 8 centímetros. Por lo tanto, el área de la superficie lateral sería 30 por 8, 240. Como en este caso la longitud se mide en centímetros, el área sería en centímetros cuadrados. Listo. Muy bien. En el siguiente me dicen, calcula el volumen del prisma recto si el área de su base mide 6 centímetros cuadrados. Volumen del prisma recto es igual a área de la base, chicos. Área de la base por altura simplemente. Muy bien, ya me dan el área de la base. Me están diciendo que cuánto mide, mide 6 centímetros cuadrados. 6 por la altura que cuánto mide, mide 9 centímetros. Muy bien, simplemente multiplico 6 por 9, 6 por 9 ¿cuánto es? 54, y como estamos hablando de que el área se mide en centímetros cuadrados y la longitud de la altura se mide en centímetros, entonces el volumen se mide en centímetros cúbicos. Listo, así de simple. Muy bien, siguiente ejercicio me dicen, calcula el volumen del prisma oblicuo. Y alguno de repente dirá, profesor, ¿por prisma oblicuo? No, no vamos a hablar del prisma oblicuo. Devolvamos un poquito la teoría y démonos cuenta de lo siguiente. Nos me piden el volumen, ¿de acuerdo? Vamos a lo que me definen acá. Me dice el volumen, estamos hablando del volumen de un prisma cualquiera, ¿de acuerdo? No me hablan específicamente de un prisma recto, no me hablan tampoco de un prisma oblicuo, no me hablan de ningún tipo de prisma en específico. O sea, me están hablando de cualquier prisma. Entonces, el volumen del prisma siempre es área de la base por altura, siempre. Entonces, en este caso, me están dando la base, me están dando la altura, que vale 5 unidades, es la distancia de base a base, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, alguno de repente dirá, profesor, ¿la altura no sería esta? No, chicos, la altura no sería esa, esa no es la distancia. La distancia es la línea recta que va desde una base hasta la otra base, ¿de acuerdo? Esa es la altura. Entonces, esto lo estamos graficando en el mismo plano, ¿de acuerdo? Que esta línea de acá. Por eso es que algunos de repente van a pensar, no, profesor, pero no es la altura, sí es la altura. ¿De acuerdo? Esta línea que está acá, estas 5 unidades, la altura es la distancia desde esta base hasta la otra base. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la altura ya sabemos que vale 5 unidades. Nos faltaría ya el área de la base. El área de la base sería en este caso, como hay esos ángulos rectos, me están diciendo que esta figura es un rectángulo. ¿Por qué?
porque uno de su lado mide 3 unidades y otro lado mide 4 unidades. Uno es la base, otro es la altura del rectángulo, ¿no? Entonces recordemos que la altura del área del rectángulo sería la multiplicación de la base por la altura, ¿no? En este caso 3 unidades por 4 unidades. 3 por 4 es 12 y como es un área sería 12 unidades cuadradas. Muy bien. Me piden el volumen. El volumen, recordemos, es área de la base por altura. El área de la base ya lo determinamos, la altura también. Sería esto igual a 12 por 5. ¿Y cuánto es 12 por 5? 12 por 5 sería igual a 60. En ese caso, como estamos multiplicando unidades cuadradas por unidades, 60 unidades cúbicas. Todo volumen es con unidades cúbicas. Listo. Me dice, calcula el volumen del cilindro recto si R es igual a 5 centímetros. Muy bien. Recuerda que el volumen de un cilindro recto está determinado como pi por radio al cuadrado por la generatriz, que viene a ser lo mismo numéricamente hablando que la altura. El radio ya me lo dan y la generatriz también. Entonces sería volumen igual a pi por radio al cuadrado, que radio mide 5 al cuadrado, por la generatriz que vale 7. Muy bien, entonces simplemente multiplico 5 al cuadrado por 7. 5 al cuadrado, obviamente eso es 25 por 7 y eso multiplicado por pi. Muy bien. Recuerda que el pi lo podemos poner al final para que se vea ordenado. A ver, 25 por 7. 5 por 7, 35. Llevo 3. 2 por 7, 14 más 3, 17. Por lo tanto, esto sería igual a 175 pi. Como estamos hablando de que la longitud se mide en centímetros y centímetros, el volumen se mediría en centímetros cúbicos. Por lo tanto, la respuesta sería igual a 175 pi centímetros cúbicos. Listo.